La conversación más importante de tu vida es la que tienes contigo mismo, y casi nadie la cuida. Antes de que hagas cualquier cosa hoy, antes de revisar el teléfono, antes de levantarte, antes de enfrentar al mundo, ya hay una voz hablando dentro de ti. Y esa voz no es neutral. Está formada por años de miedos aceptados, dudas repetidas y frases que alguien más dijo sobre ti y tú decidiste creerles. La pregunta es, ¿esa voz trabaja para ti o en tu contra? Hoy vamos a hablar de algo que los hombres más fuertes de la historia entendieron y practicaron, que las palabras que te dices a ti mismo son la primera batalla del día, y que si la pierdes antes de salir de la cama, el resto del día ya está en desventaja. 10 afirmaciones. No para sentirte bien en el momento, para reprogramar, con repetición y disciplina, la forma en que tu mente interpreta la realidad, toma decisiones y responde cuando el mundo te presiona. Dirijo mi atención. Dirijo mi vida. Primera afirmación. Yo elijo dónde pongo mi mente. El que no controla su foco, le entrega el control a todo lo demás. Tu atención es la moneda más valiosa que tienes. Y la mayoría de las personas la gasta sin darse cuenta, en el problema que no pueden cambiar, en la comparación que los achica, en el miedo de algo que quizá nunca llegue. Lo que decides mirar determina lo que crece en tu vida. No es metáfora, es neurología. El cerebro refuerza lo que atiende. Si cada mañana enfocas tu mente en lo que te falta, en lo que salió mal, en lo que no controlas, estás literalmente entrenando tu cerebro para ver el mundo desde esa lente. Y desde esa lente, todo parece una amenaza. Pero cuando entrenas la capacidad de redirigir tu foco, de elegir conscientemente dónde pones tu energía mental, empiezas a operar diferente. No porque tus problemas desaparezcan, sino porque tú ya no eres su rehén. Esta afirmación es el recordatorio diario de que tienes esa capacidad. Úsala. Soy responsable, no víctima. Segunda afirmación. Lo que me pasa es mío. ¿Cómo respondo también? El día que dejaste de buscar culpables, fue el día que empezaste a crecer de verdad. La excusa es cómoda porque transfiere el peso. Si la culpa es del jefe, de la economía, de la familia o de las circunstancias, entonces tú no tienes que cambiar nada. Puedes quedarte exactamente donde estás con una justificación válida. Y eso es exactamente el problema. Asumir responsabilidad no significa que todo lo que te pasó fue tu culpa. Significa que independientemente de quién o qué lo causó, la respuesta es tuya. Y en esa respuesta está todo tu poder. El hombre que dice, yo puedo hacer algo con esto, siempre tiene más opciones que el que dice, esto me pasó a mí y no hay nada que pueda hacer. Cada vez que repites esta afirmación, estás eligiendo el lado del poder en lugar del lado de la queja. Con el tiempo, esa elección se convierte en identidad. Y una identidad de responsabilidad construye cosas que una identidad de víctima nunca puede construir. Tengo lo que necesito para empezar. Tercera afirmación. Soy suficiente para dar el siguiente paso. No esperes estar listo. Nadie que llegó lejos estaba listo cuando empezó. La mente asustada siempre va a encontrar una razón para esperar. Que faltan recursos, que falta tiempo, que todavía no sabes suficiente, que las condiciones no son las correctas. Esa espera tiene un nombre: autosabotaje disfrazado de prudencia. La capacidad no es un punto de llegada, es algo que se construye en movimiento. No te vuelves capaz y luego actúas. Actúas y en el proceso te vuelves capaz.
La confianza no es un requisito previo para la acción. Es el resultado de haberla tomado. Esta afirmación no dice que ya lo sabes todo. Dice que lo que tienes hoy es suficiente para el paso que tienes que dar hoy. El de mañana, lo resuelves mañana. Deja de pedirle al futuro que te dé permiso para vivir el presente. Demóstenes, el hombre que se venció a sí mismo antes de vencer a nadie. Nació tartamudo. Murió siendo el mayor orador de Grecia. ¿Qué excusa tienes tú? Demóstenes nació en Atenas, alrededor del año 384 antes de Cristo, con algo que habría destruido a cualquier persona que no tuviera una voluntad extraordinaria. Tartamudeaba. Tenía una voz débil, una pronunciación defectuosa y una presencia física que sus contemporáneos describían como torpe y sin autoridad. Para un hombre que quería convertirse en orador político en la Atenas del siglo IV, esas no eran desventajas menores. Eran, en términos prácticos, la sentencia de que nunca lo lograría. Su primera aparición pública fue un desastre completo. Subió a hablar frente a la asamblea ateniense, y la multitud no solo no lo escuchó, se rió de él. Lo abuchearon. Salió de ahí destruido. La mayoría habría tomado eso como una señal clara del universo. Demóstenes lo tomó como información. Volvió a casa y empezó a entrenar como ningún orador había entrenado antes. Ponía piedras en su boca para obligar a su lengua a trabajar con precisión. Se encerraba en un cuarto subterráneo que él mismo construyó para ensayar sin distracciones, rapándose la mitad de la cabeza para no tener la tentación de salir hasta que terminara. Corría por la playa gritando contra el ruido del mar para fortalecer su voz. Practicaba frente a espejos para dominar su gestualidad. No estaba esperando estar listo. Estaba construyendo la capacidad en movimiento, exactamente como dicen los bloques 1, 2 y 3 de este video. Dirigió su atención a lo que podía controlar. Asumió responsabilidad total por su desarrollo y actuó con lo que tenía, aunque al principio no fuera suficiente. Años después, Demóstenes fue reconocido como el orador más poderoso del mundo griego. Sus discursos movían ejércitos, derrocaban alianzas y desafiaban a Filipo de Macedonia frente a toda Atenas. El hombre que fue abucheado por tartamudo se convirtió en la voz más temida de su época, no porque el talento le llegó, sino porque decidió construirlo cuando nadie habría apostado por él. Avanzo, aunque no sea perfecto. Cuarta afirmación. El movimiento vale más que la perfección. Más vale una acción imperfecta que un plan perfecto guardado en un cajón. El perfeccionismo es uno de los disfraces más sofisticados del miedo. Suena disciplinado, suena exigente, pero en la mayoría de los casos lo que está haciendo es paralizar. Porque si esperas que todo esté perfecto para moverte, nunca te mueves. Y mientras esperas, el tiempo pasa y las oportunidades también. El progreso no es lineal ni limpio. Hay días en que avanzas medio paso. Hay días en que tropiezas. Hay días en que el resultado no se parece en nada a lo que imaginaste. Eso no es fracaso. Eso es el proceso. Y el proceso es la única manera de llegar a cualquier resultado que valga la pena. Esta afirmación te recuerda que el estándar no es la perfección. El estándar es el movimiento. Hoy, ¿diste un paso? Aunque haya sido pequeño, aunque no saliera exactamente como planeabas. Si la respuesta es sí, el día fue un éxito. La consistencia de los pequeños pasos construye lo que los grandes saltos soñados, pero nunca intentados, no pueden construir. Hoy soy mejor que ayer. Quinta afirmación. Me comparo solo con quien era ayer.
La única competencia que importa es contigo mismo. Y es la más difícil de todas. Las redes sociales han convertido la comparación en un deporte permanente. Estás comparando tu interior con el exterior de los demás, tu proceso con sus resultados, tu día difícil con su mejor momento editado. Esa comparación siempre te va a perder, porque el terreno es completamente injusto. El crecimiento real no se mide contra los demás, se mide contra la versión de ti que existía ayer. ¿Sabes algo que ayer no sabías? ¿Hiciste algo que ayer no te atrevías a hacer? ¿Respondiste diferente a algo que antes te destruía? Si la respuesta a cualquiera de esas preguntas es sí, estás creciendo, aunque desde afuera no se note todavía. Esta afirmación es una vacuna contra la envidia y la parálisis por comparación. Te devuelve al único terreno donde tienes verdadero control, tu propio desarrollo. El hombre que mejoró un 1% cada día durante un año no es la misma persona que empezó. Es 37 veces mejor, no por un gran salto, por la disciplina de mirarse a sí mismo con honestidad y mejorar, aunque sea poco, cada día. No necesito su aprobación para seguir. Sexta afirmación. Mi camino no necesita ser validado. Cuando vives para la aprobación de otros, mueres un poco cada vez que no llega. La búsqueda de aprobación es una trampa que se siente como necesidad social, pero funciona como una cadena. Porque cada decisión que tomas desde el miedo al qué dirán, es una decisión que no viene de ti. Viene de la versión imaginaria de ti, que intenta caerle bien a alguien que ni siquiera está pensando en ti en este momento. El camino del crecimiento no es popular. Requiere decisiones que la mayoría no entiende, sacrificios que la mayoría no ve, y una dirección que muchas veces va contra la corriente de lo que tu círculo cercano considera normal o seguro. Si esperas que te aplaudan en ese camino, vas a esperar mucho. Esta afirmación no es arrogancia, es claridad. Es saber para quién vives y en función de qué valores tomas tus decisiones. Tu estándar eres tú. Tu jurado eres tú. Tu validación más importante viene de poder mirarte al espejo cada noche y saber que fuiste coherente con quien decides ser. Eso no lo puede darte ningún like. Harriet Tubman, la mujer que eligió ser libre cuando nadie le daba permiso. No esperó aprobación. No esperó condiciones perfectas. Simplemente avanzó. Harriet Tubman nació esclava en Maryland, Estados Unidos, alrededor del año 1822. No tenía nombre legal propio. No tenía derechos. No tenía posesiones. A los 12 años recibió un golpe en la cabeza con un objeto metálico que le causó daño cerebral permanente, dejándola con episodios de narcolepsia que la hacían caer dormida sin aviso durante el resto de su vida. En cualquier cálculo racional, esa mujer no tenía ninguna posibilidad de cambiar nada. En 1849, cuando supo que iba a ser vendida y separada de su familia, Harriet Tubman tomó una decisión que cambiaría su vida y la de cientos de personas más. Escapó, sola, de noche, a pie, sin mapa, sin garantías, con una recompensa sobre su cabeza que crecería con los años hasta los $40,000. Llegó a Filadelfia. Era libre. Y en ese momento, cuando cualquier persona habría dicho, ya hice suficiente, ahora cuido lo mío, Harriet Tubman tomó la decisión más extraordinaria. Volvió 19 veces al sur. Organizó rutas de escape que se conocieron como el ferrocarril subterráneo. Liberó a más de 300 personas. Operó bajo una regla que ella misma declaró con una claridad brutal. Nunca perdí un pasajero. Y agregaba, nunca liberé a nadie que no quisiera ser libre. No esperó que las condiciones fueran perfectas.
Avanzó en la oscuridad, con un cerebro dañado, sin aprobación de nadie, sin garantías de nada. Lo que tenía era la afirmación más poderosa posible. Sé que puedo dar el siguiente paso, aunque no vea el final del camino. Y eso fue suficiente para hacer historia. Esta es la respuesta real a los bloques 4, 5 y 6. El movimiento vale más que la perfección. La comparación correcta es con quien eras ayer. Y el camino no necesita la aprobación de nadie para ser válido. Soy coherente entre lo que pienso, digo y hago. Séptima afirmación. Mis acciones hablan más alto que mis palabras. El liderazgo más difícil no es dirigir a otros, es dirigirte a ti mismo. Cualquiera puede hablar bien. La disciplina, la honestidad, el sacrificio, el esfuerzo, todo suena muy bien en una conversación, pero las palabras sin respaldo en acciones son ruido. Y el cerebro lo sabe. Cuando dices algo que no vives, creas una disonancia interna que se acumula. Con el tiempo, esa disonancia corroe la confianza en ti mismo. La coherencia, en cambio, construye. Cada vez que dices que vas a hacer algo y lo haces, aunque sea pequeño, estás enviando un mensaje a tu propia mente. Me puedo creer. Y esa credibilidad interna es la base de toda confianza real, no la que muestras, la que sientes cuando nadie mira. Esta afirmación es un compromiso de integridad. Antes de hablar de disciplina, sé disciplinado. Antes de hablar de esfuerzo, esfuérzate. Antes de hablar de respeto, respeta. La gente no sigue discursos, sigue ejemplos. Y el primer ejemplo que tienes que dar es el tuyo propio. Estoy presente en este momento. Octava afirmación. Ahora mismo es donde ocurre todo lo real. El pasado no puedes cambiarlo. El futuro no puedes vivirlo todavía. Solo tienes ahora. La ansiedad vive en el futuro. La culpa vive en el pasado. Y mientras tu mente viaja entre esos dos lugares, el presente, que es el único donde realmente puedes hacer algo, se va sin que lo toques. Vivir en el presente no es ignorar el pasado o no planear el futuro. Es saber que la acción real solo ocurre aquí. Cada conversación que tienes a medias porque estás pensando en otra cosa. Cada tarea que ejecutas sin atención plena. Cada momento que pasa mientras estás mentalmente en otra parte. Eso no se recupera. Esta afirmación es un ancla. Cuando la repites, estás entrenando al cerebro para volver al único territorio donde tienes poder real. Este segundo, esta tarea, esta persona frente a ti. La presencia no es un regalo que algunos tienen y otros no. Es una capacidad que se entrena, exactamente igual que un músculo. Y como todo músculo, se fortalece con práctica diaria. Soy el autor de mi historia. Novena afirmación. Escribo yo, no las circunstancias. Tus circunstancias son el punto de partida, nunca el destino final. Mucha gente vive como si la historia de su vida estuviera siendo escrita por alguien más, por la familia en la que nació, por el país en el que creció, por las oportunidades que tuvo o no tuvo. Y hay algo de verdad en que el punto de partida no lo elegimos. Pero el camino a partir de aquí sí. Ser el autor de tu historia no significa que controlas todo lo que pasa. Significa que controlas cómo interpretas lo que pasa, qué significado le das y qué decides hacer con ello. Dos personas con las mismas circunstancias pueden escribir historias completamente diferentes. La diferencia no está en las circunstancias, está en la mentalidad con la que las enfrentan. Cuando repites esta afirmación, estás rechazando el rol de extra en tu propia película. Estás recordando que el bolígrafo está en tu mano, que cada día es una página,
y que lo que escribas hoy, aunque nadie más lo vea, es parte de la historia que vas a leer cuando te mires atrás. Confío en lo que estoy construyendo. 10ª afirmación. El proceso funciona si yo funciono. La fe más poderosa no es la fe en el resultado. Es la fe en ti mismo mientras el resultado todavía no llega. Hay un periodo en todo proceso de crecimiento en el que ya estás trabajando duro, pero todavía no ves los resultados. Ese periodo es donde la mayoría se rinde. No porque el camino no funcione, sino porque la confianza se agota antes de que llegue la evidencia. Esta última afirmación no es optimismo ciego, es una decisión estratégica. Decir, confío en lo que estoy construyendo, es reconocer que el trabajo que haces hoy tiene valor aunque todavía no sea visible. Que los hábitos que cultivas están cambiando quién eres aunque los resultados externos no lo reflejen todavía. Que el árbol que plantaste hoy no da sombra mañana. Pero si no lo plantas nunca, nunca da sombra. La confianza profunda no nace de haber llegado. Nace de saber que ya has superado cosas que creías imposibles. De mirar atrás y ver la distancia recorrida. Y de entender que si pudiste con aquello, puedes con esto también. Eso no lo da el éxito. Lo da la acción sostenida en el tiempo. No te pido que lo creas todavía. Te pido que lo repitas hasta que lo vivas. Demóstenes no creyó que podía ser el mejor orador de Grecia el primer día que puso piedras en su boca. Harriet Tubman no sabía si iba a sobrevivir su primera noche de escape. Pero ambos se pusieron en movimiento de todas formas, y en ese movimiento encontraron la persona que eran capaces de ser. Las 10 afirmaciones que viste hoy no son decretos mágicos, son compromisos. Cada vez que las repites con intención, no estás esperando que la realidad cambie sola. Estás entrenando la mente para operar desde un lugar diferente, más claro, más fuerte, más libre. Elige una o dos que te hayan impactado más. Ponlas en un lugar donde las veas cada mañana. No las leas, dilas, con convicción, con el peso de quien sabe que las palabras que se dice a sí mismo son el primer acto de su día. Tu mente es el campo de batalla más importante de tu vida, y tú decides qué semilla planta en ella cada mañana. Elige con inteligencia. Si este video te movió algo por dentro, compártelo con alguien que lo necesite. Deja en los comentarios cuál de estas afirmaciones vas a empezar a usar hoy y por qué. Quiero leerlo. Suscríbete a Rompe y Crece si quieres seguir fortaleciendo tu mentalidad cada semana. Porque esto no es un video, es un entrenamiento. Mantente fuerte, mantente en movimiento, mantente libre. Nos vemos en el próximo.